Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángeles Ruiz y soy estudiante de la Universidad Vizcaya de las Américas de la licenciatura en Fisioterapia. Mi nombre es Jaciel. Y bueno, el día de hoy llevaremos a cabo la exposición de tendinitis del bíceps o del tendón del bíceps braquial y también del supraespinoso. Vamos a empezar con lo que es la tendinitis del bíceps braquial. Bueno, algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que esta es una exposición de la asignatura Análisis de Miembro Superior a cargo de la maestra Midelvia Apolinar. Bueno, para empezar tenemos que entender qué es una tendinitis. Y bueno, la tendinitis es la inflamación del tendón. Y en el caso de la tendinitis bicipital va a haber hinchazón e inflamación del tendón en la porción larga del bíceps. Recordemos que esta se divide en dos, en una porción larga y en una porción corta. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Las causas o la etiología que pueden originar una tendinitis del bíceps braquial es por mecanismos repetitivos, por lesiones frecuentes en deportistas, en personas que practican algún deporte, y también por el deterioro del manguito rotador. Siguiente diapositiva. Entre los síntomas más relevantes que vamos a encontrar en una tendinitis va a ser el dolor en la zona anterior del hombro, en esta zona. Vamos a encontrar también hipersensibilidad en algunos pacientes. También va a haber limitación del movimiento, va a haber un déficit de la fuerza muscular. También va a haber hinchazón, enrojecimiento. Y bueno, esto va a causar que los pacientes se encuentren limitados en el movimiento, ya que recordamos que el hombro es la articulación que tiene más movilidad y por lo tanto muchas veces se encuentra con una inestabilidad. Dentro de la parte de fisioterapia, la valoración funcional que nosotros vamos a tener en cuenta va a ser la inspección. En este caso, nosotros como fisioterapeutas debemos de tener en cuenta cómo el paciente llega al consultorio, qué fase tiene, si vemos una postura antiálgica, la marcha, los movimientos que realiza y si cuenta con un apoyo ortésico. En la palpación, pues vamos a tener en cuenta si hay hipersensibilidad y calor excesivo. En el caso de la palpación, pues vamos a palpar en la parte anterior del hombro, en donde se encuentra el tendón. Vamos a palpar y también vamos a hacer todo el recorrido del tendón. Vamos a realizar movimientos de ABD, ADD, flexión, extensión, las rotaciones internas, externas, para ver en cuál movimiento el paciente refiere más dolor. También vamos a tener en cuenta las pruebas funcionales, que estas nos van a determinar si hay alguna compresión nerviosa, si exactamente estamos hablando de una tendinitis, y esto es lo que vamos a ver a continuación. La primera prueba es la prueba de Esper. El paciente, vamos a valorar lo que es la porción larga del bíceps. El paciente se va a encontrar en bipedestación, y va a realizar una flexión de hombro con una resistencia aplicada por el fisioterapeuta. Si el paciente al realizar la flexión y el fisioterapeuta aplica la resistencia, manifiesta dolor, esta prueba es positivo a tendinitis de la porción larga del bíceps. La segunda prueba es la prueba de Wetter. En esta el paciente va a estar a 90 y el fisioterapeuta va a colocar resistencia en el antebrazo y va a realizar una flexión, y si el paciente refiere dolor en lo que es el músculo, vamos a tener que es positivo. Además, el dolor no solo nos va a indicar que es positivo, sino que el músculo, en este caso el bíceps, se va a formar vamos a decirle, una bolita en el cual el músculo se va a contraer y va a quedar deforme. Entonces se conoce como el signo de Popeye, que es una bola caída. Y en ese caso, pues ya nos indica que sí es tendinitis del bíceps. Y por último tenemos la prueba de Apley. En esta prueba, pues el paciente va a realizar una abducción y una rotación externa. Es sencillo, solo le vamos a pedir que toque su escápula contraria
puede ser en este caso hacia arriba o lo podemos hacer hacia abajo, que toque. Y ya si el paciente refiere dolor al hacer estos dos movimientos, la prueba es positivo a tendinitis del bíceps. Y bueno, ahora en la parte del tratamiento fisioterapéutico, de manera general, porque no especificamos un caso clínico, vamos a tener 4 objetivos, que es reducir el dolor, reducir o eliminar la inflamación, recuperar la amplitud de movimiento y recuperar la fuerza muscular. Siguiente diapositiva. A corto plazo, para reducir el dolor, hay muchísimas técnicas que podemos utilizar. Y para ello usamos lo que es el láser infrarrojo con 8 joules en una frecuencia de 250 y la técnica que vamos a aplicar va a ser puntual. Algo muy importante que rescatamos en lo que es el láser es que en el caso del tendón ayuda a regenerarlo, entonces sería un buen efecto fisiológico para la tendinitis. También vamos a usar lo que es la TENS modulada a 80 Hz con 150 microsegundos. Esto es para analgesia. Y por último, el ultrasonido, que lo vamos a usar a un ciclo de trabajo al 20%, es decir, que no queremos efecto mecánico. Siguiente diapositiva. Ahora, para reducir o eliminar la inflamación, vamos a tener la crioterapia, que esta se va a aplicar durante 10 a 15 minutos durante toda la zona, y esto nos va a ayudar a reducir la inflamación. De igual manera, el láser infrarrojo nos puede dar dos efectos, tanto analgésico como desinflamatorio. Y en ese caso, pues usamos 10 joules y la técnica sigue siendo la misma, va a ser puntual. Y por último, el ultrasonido. Como no queremos agravar la inflamación, pues seguimos usando una frecuencia de 3 Hz y buscamos efecto no térmico. Siguiente diapositiva. Ahora, el tratamiento a mediano plazo lo vamos a dividir en modular el dolor, en recuperar la amplitud de movimiento. Aquí es importante la movilización. Y para modular el dolor, pues tenemos TENS modulada, que aquí ya le vamos a subir la frecuencia para que el paciente no se acomode a este tipo de corriente. Y pasamos a los ejercicios. Pues aquí, básicamente, el paciente pues tiene que realizar estiramientos, ya sea con una varita, que realice extensiones, flexión, ABD, aducción, que realice distintos movimientos. Tenemos aquí los estiramientos, el cual el paciente se coloca con una silla y va a realizar movimientos en péndulo. También le pedimos que el brazo que tiene lastimado pues toque el hombro contrario y empuje con el codo, de tal manera que haga el estiramiento. También que se apoye a la pared y haga este movimiento acá. Y por último, como se menciona en la prueba, pues que toque la escápula. Y cada uno de estos ejercicios, ¿qué hiciste? Ok. El último ejercicio que vamos a proponer a mediano plazo va a ser que el paciente se haga una rotación interna e intente tocar la escápula contraria. Esto es parecido a la prueba que se realizó para determinar si hay una tendinitis. Todos estos ejercicios se deben realizar 3 series de 8 a 10 repeticiones. Y conforme vaya avanzando la movilidad y el paciente pues ya pueda tener una mejor movilidad, pues le vamos a ir aumentando la dificultad de los ejercicios. Siguiente diapositiva. Ahora, a largo plazo es importante que se fortalezca la musculatura y estamos hablando de todo el miembro, no solo nos vamos a enfocar en el bíceps. Vamos a hacer con ligas de resistencia, que el paciente haga movimientos de ABD con rotaciones, que haga flexiones y extensiones. Aquí, como vemos en la imagen, pues todos los ejercicios que se realizan son con bandas elásticas. También podemos usar las pesas, eso ya va a depender de qué tanto pueda cargar el paciente, y que realice abducciones acá, que realice extensiones y flexiones, que empiece a hacer
lagartijas, para que el paciente pues ya pueda tener una mejor fuerza muscular. Y bueno, eso sería todo de mi parte en el caso de la tendinitis del bíceps. Y ahora continuamos con la tendinitis del supraespinoso. Pasando ahora con la segunda patología que vamos a abordar, es tendinitis del supraespinoso. Siguiente, por favor. Como en la patología anterior, cuando hablamos del término tendinitis, nos referimos a la inflamación del tendón. En este caso va a ser el supraespinoso. Se va a ocasionar cuando es... Disculpen. Esto va a ser ocasionado cuando hay movimientos excesivos, hay movimientos repetitivos, sobrecarga, en personas que asisten al gimnasio, en personas que tienen un trabajo que utilizan mucho su hombro, entre otros. Siguiente, por favor. Bien. Como mencioné hace un momento, las causas principales van a ser por la utilización excesiva del brazo en alto. También una más frecuentemente de eso es el pinzamiento de los tendones, de la bolsa sinovial también, la cual va a causar un deslizamiento y eso va a causar el pinzamiento como lo vemos en esta imagen. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los síntomas principales? Va a ser el dolor. Esto no solamente en la parte anterior del bíceps o del hombro, sino principalmente la parte posterior. Igual va a haber existencia de dolor al hacer movimientos de ABD, ADD, rotación interna, rotación externa, entre otros. Con frecuencia existe un antecedente de utilización excesiva del brazo o sobreesfuerzo continuado. Esto se refiere a que si el paciente sigue utilizando o sigue haciendo esos movimientos repetitivos, la tendinitis puede empeorar. Siguiente, por favor. Las pruebas funcionales, vamos a utilizar 4 pruebas. La primera va a ser rotación externa pasiva. El paciente se va a estar en sedestación y él va a estar en esa posición. Le vamos a pedir al paciente que haga una rotación externa pasiva, quiere decir que nosotros vamos a ayudar y ya. Hacemos la presión y esto nos va a indicar si tiene el pinzamiento. Siguiente. Ahora, para el test de Joe consiste en tener ambos brazos elevados con los codos estirados y abducidos, con los pulgares apuntando hacia el suelo. Después de esto vamos a ejercer una fuerza hacia el piso en contra del paciente. ¿Qué quiere decir? El paciente va a tener sus brazos estirados, pulgares hacia abajo, nuestras manos como fisioterapeutas van a estar hacia arriba, él va a ejercer una fuerza hacia arriba y nosotros hacia abajo. Esto va a causar, este conjunto de movimientos nos va a indicar si hay un pinzamiento o no en el tendón del músculo. Siguiente, por favor. El signo de NER, pues este ya lo vimos en la explicación pasada, va a consistir en tener el hombro en rotación interna y realizar un arco completo de flexión. ¿Qué quiere decir este movimiento? Que si el paciente da positivo no va a llegar al rango completo del movimiento, que es la flexión del hombro. Y por último, el signo de Hawkins. Este va a ser un movimiento va a tener su codo de inflexión y lo único que va a hacer su brazo es este movimiento. Una rotación interna y externa. Se puede aplicar en las dos formas. Siguiente. Bien, como objetivos vamos a manejar estos, que es reducir el dolor, reducir el nivel de inflamación, recuperar el arco de movimiento, la fuerza muscular, la propulsión del músculo, dado que está dañado, y una vez más la educación postural. A corto plazo lo podemos manejar de diferentes formas. Con el infrarrojo vamos a obtener con esta dosificación lo que es el sentido de analgesia. Con la interferencial bipolar, aquí vamos a obtener otra forma de analgesia. ¿Cómo se aplicaría? Primero, en el origen y en la sección del mismo músculo, trabajando durante 15 minutos con una frecuencia de 5000 Hz. El ultrasonido de 30 joules, con un ciclo de trabajo del 20%, y en dado caso que esté inflamado, seguimos en corto plazo, pues vamos a trabajar a 3 MHz, porque no buscamos una vasodilatación. Siguiente. Bien, pasamos a mediano plazo. Vamos a seguir trabajando con lo que es dolor, inflamación, entre otras. Para esto no solamente lo podemos dejar con esto, sino también lo podemos manejar con masajes, igual con Siris, lo podemos manejar si hay alguna contractura, con dermoterapia para el alivio del mismo dolor. Claro, esto solo iría si no está inflamado en la zona. Bien. Ahora, a largo plazo, aquí ya estamos entrando en lo de propulsión, aumento de rango de movimiento, fuerza muscular y pues estiramientos. Para calentar, antes de introducirnos al ejercicio, le vamos a pedir al paciente que se extienda con una silla, que se agarre y solamente va a hacer estos movimientos. Claro que va a dejar caer el peso hacia su brazo, lo va a dejar suave y solo va a hacer estos movimientos. Rotación
interna y externa. Esto durante 10 a 15 minutos. El peso que vamos a trabajar va a depender del mismo paciente, pero se sugiere que se empiece de 1,5 kg, 2 kilos, etc. Ahora, para los estiramientos son similares a los que mostró mi compañera en la patología anterior. Es movimiento. Acordamos que el músculo supraespinoso se encarga de sus movimientos. Vamos a estirarlo. Otra forma de movimiento es colocados en la pared y es hacia arriba. Siguiente. Bien. Los movimientos de rotación interna y externa están muy unidos con lo que es el músculo supraespinoso. Es por eso que pues, son los que más sobreabundan en esta patología, en este ejercicio. En decúbito supino va a realizar el ejercicio de rotación interna y externa de codo. Igual va a repetir el mismo ejercicio, solo que en decúbito lateral. Y en la figura 10, como podemos ver aquí, hay que cuidar la postura de los hombros del paciente. No hay que dejar que eleve más allá de los hombros, porque ahí estaríamos trabajando el deltoides y otros músculos y no el supraespinoso, que es lo que estamos usando. Siguiente. Y así sería todo de mi parte. Bueno, esto sería todo de nuestra parte en la patología que nos tocó y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Hasta luego.